Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy la bienvenida al presente webinar denominado Norma SAPA séptima edición, preguntas y respuestas. Eh, Muchas gracias, agradecerles por su participación. Y bueno, este webinar es en conmemoración al aniversario de nuestra querida consultora Tesis Tutor. Y bueno, antes esperamos unos cuantos minutitos más, por favor, les rogaría que tal vez vayan incorporándose al presente webinar. No sé, unos minutitos más, por favor. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida al presente webinar denominado Norma SAPA séptima edición, preguntas y respuestas en conmemoración al aniversario de nuestra consultora Tesis Tutor. Me presento, yo soy el ingeniero Limbert Ángel Laura Tambo, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la metodología de trabajo? Para el día de hoy vamos a ver un poquito en cuanto a antes de pasar a las preguntas y respuestas, vamos a pasar a lo que es una pequeña introducción, ¿no? Y más que todo quiero que vean cómo son las citas y las deferencias, una introducción, la cual les voy a explicar también unos cuantos ejemplos, y en base a eso ya pueden realizar sus preguntas, ¿ya? Si tienen alguna consulta, por favor, me la hacen saber, me lo hacen saber para que yo pueda aclararles, explicarles tal vez de diferente manera y demás, ¿ya? Normas ZAPA séptima edición, entonces. Bueno, antes de ingresar a lo que son las citas, ¿ya? Debemos de considerar también que las normas APA no solamente son las citas y las referencias, sino también abarca lo que es el formato, ¿no? Es decir, el tipo de letra, ya el formato, ya también lo que es el interlineado, la sangría que debe de ser de primera línea en cuanto al tamaño el tamaño del documento que tiene que ser tamaño carta, los márgenes que tiene que ser de 2,54 centímetros a los cuatro lados y demás, ¿no? Pero en este caso vamos a ver lo que son las citas, eso es lo que un poquito más me interesa. ¿Ya? Entonces veremos qué son las citas. De alguna manera, las citas es la extracción de una idea, un párrafo, un concepto de otro autor, de otro documento, y que nosotros lo podemos plasmar, ¿ya? En nuestro documento, ya sea de manera directa, ¿ya? O de manera parafraseada, ¿ya? Entonces esas dos opciones tenemos. Bueno, nuevamente, ¿qué es una cita? Una cita es la extracción de una idea, un párrafo, un concepto de otro autor, de otro documento y que nosotros la podemos plasmar en nuestro documento de manera directa o de manera parafraseada. Hay esas dos opciones, ¿ya? ¿Cuándo es de manera directa? Cuando nosotros extraemos esta información de otro autor y la plasmamos en nuestro documento de manera tal cual ha sido escrita por ese autor, ¿ya? Cuando es directa, nosotros no realizamos ningún cambio,
¿ya? Por eso dice directa o textual. Es tal cual, palabra por palabra, tal cual ha sido escrita por el autor original, ¿ya? Cuando es directa, no realizamos ningún tipo de modificación, ¿ya? Entonces, en resumen, una cita directa es cuando nosotros extrayemos una información, ¿ya? Un párrafo, un concepto, una idea de otro documento y la plasmamos en nuestro documento con las mismas palabras de ese autor. No realizamos ninguna modificación, ¿ya? Y la segunda forma es la cita parafraseada. Esta cita parafraseada se caracteriza porque es porque plasmamos en nuestro documento lo que llegamos a entender, se podría decir, ¿no? Entonces, saber para que se entienda de una mejor manera, es la extracción de una idea, un concepto, un párrafo de otro documento con otro autor. Y es cuando nosotros plasmamos toda esa información en nuestro documento, ¿ya? Con nuestras propias palabras. Tal vez podría ser en tres tiempos, ¿no? La primera es leer, leer ese párrafo, luego entender y luego con nuestras propias palabras ya plasmar en nuestro documento, ¿ya? Y cuando es parafraseada se caracteriza porque generalmente realizamos o colocamos lo que entendemos, modificamos, no podemos utilizar las mismas palabras del autor. En cambio, cuando es una cita directa o textual, sí o sí debemos de copiar tal cual ha sido escrita. Entonces, directa o textual, cita directa o textual, tal cual ha sido escrita por el autor original, ¿ya? Y parafraseada es cuando nosotros colocamos lo que hemos entendido de esa cita o ese párrafo o esa idea de otro autor, ¿ya? En parafraseada generalmente cambiamos, ¿ya? Lo que entendemos. Listo. Ahora, dentro de las citas directas o textual tenemos las que son menor a 40 palabras o mayor a 40 palabras. Cuando es una cita directa o textual, nosotros debemos de hacer el conteo siempre de las palabras, ¿no? Si es menor a 40 palabras o si es mayor a 40 palabras, ¿ya? Ahora, si es menor a 40 palabras, nosotros igual debemos de hacer énfasis en el autor o énfasis en el texto, ¿ya? O, como se dice, o bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto, ¿ya? Ahora, si es mayor a 40 palabras, lo mismo, debo de considerar si va a ser bajo un énfasis en el autor o bajo énfasis en el texto, ¿ya? Entonces, hasta aquí tendríamos cuatro casos, ¿ya? Volvemos a una cita parafraseada. Cuando es una cita parafraseada, no es necesario contar, ¿ya? No es necesario contar la cantidad de palabras. Directamente nosotros debemos de considerar si es bajo un énfasis del autor o bajo énfasis del texto, o bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto, ¿no? Entonces aquí, hasta aquí ya tendríamos seis casos distintos, ¿no? El primero es esta, menor a 40 palabras, bajo un enfoque del autor. La otra es una cita directa menor a 40 palabras bajo un enfoque del texto, ¿no? Y luego sería la cita directa mayor a 40 palabras bajo un enfoque del autor, que sería el tercer caso. Y luego la cita directa mayor a 40 palabras bajo un enfoque del texto, ¿no? Cuatro. Y el quinto caso sería una cita parafraseada bajo un enfoque del autor, que sería la quinta. Y por último, la cita parafraseada bajo un enfoque del texto. Domi, Entonces, tendríamos esos seis dale, casos, por favor. ¿ya? Mamá de mis hermanos, nada más me llama, pues acaso todo también de verdad. Como seis del juvenal están haciendo todo. Pero dile. Pero ni responde. No, pero que pague, si no al final tienen que pagar. No, o sea, no nos quieren ayudar. Dicen, ya leemos, ¿no ve? Pero no nos quieren, hasta su madre miseria, hasta con todas las lámparas les vamos a dar. O sea, no lámparas, lámparas, con su foco y su porta celular, o sea, como para cuando hace el TikTok, digamos. Ya, pues. Claro, pero o sea, si tienen que decirle al teacher, no nos han ayudado. Pero no está su teacher. Ay, no, pero tú dile, pues no nos están ayudando. Solo sí, no, decimos en el grupo. Sí, pues en el grupo estamos diciendo. Pues, hasta ni después yo de las fotos, papás, manden las fotos, manden, cube, así estoy.
Bueno, antes de continuar, les doy la bienvenida nuevamente a todos los participantes que recién acaban de ingresar al presente webinar gratuito denominado Norma SAPA séptima edición, preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación. Ahorita vamos a continuar nuevamente en donde hemos quedado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me presento nuevamente, soy el ingeniero Limber Ángel Laura Tambo. Si tienen alguna consulta, por favor me la hacen saber para que yo también pueda aclararles, ¿ya? Entonces volveremos donde estábamos, ¿ya? Sus audios, por favor, les rogaría también que si lo pueden silenciar, por favor, tengan cuidado, un poco de cuidado, por favor. ¿Listo? Ya, entonces, como les estaba explicando, ¿no? Nosotros, bueno, norma ZAPA no solamente son las citas, ¿ya? Sino también puede ser formato. En formato podemos ver lo que es el tipo de letra, que puede ser Tiny New Roman, tamaño 12, que puede ser Arial, tamaño 12 y otros más, ¿no? También vemos que el tipo, el tamaño del tamaño de hoja establecido es tamaño carta, en los márgenes es de 2,54 centímetros a cada lado, ¿no? Pero el presente webinar está un poquito más enfocado a lo que son las citas, ¿ya? Ya sea una cita directa o textual o una cita parafraseada. Veremos nuevamente recapitulando un poquito, ¿no ve? ¿Qué es una cita? ¿Ya? Es una extracción, por si acaso, es la extracción de una idea, un párrafo, un concepto de otro autor, ¿ya? Y que nosotros lo plasmamos en nuestro documento, ya sea de manera directa o de manera parafraseada, ¿ya? Cuando es de manera directa, es cuando nosotros copiamos, ¿no? Esa idea, ese concepto, ese párrafo de otro autor con las mismas palabras del autor. No realizamos ningún cambio, ¿ya? Por eso es directa. No realizamos ningún cambio. Es tal cual ha sido escrita por ese autor, ¿ya? ¿Y cuándo es parafraseada? Es cuando nosotros extraemos una información, un párrafo, un concepto de otro autor, pero la plasmamos en nuestro documento, ¿ya? Con nuestras propias palabras, ¿ya? Y cuando es parafraseada, colocamos lo que hemos entendido, ¿ya? No es más, debemos de evitar en lo posible utilizar las mismas palabras del autor, ¿ya? Y entonces, de aquí, las citas directas o textuales, por si acaso, debemos siempre de realizar el conteo, si es menor a 40 palabras o si es mayor a 40 palabras, ¿ya? Y cuando es una cita parafraseada, no es necesario realizar el conteo, ¿ya? Ahora, las citas, ya sea la cita directa o textual, ya sea menor a 40 palabras o mayor a 40 palabras, pueden ser bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto, ¿ya? Y una cita parafraseada también puede ser bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia entre lo que es bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto? ¿Ya? La diferencia sería un poquito la importancia y es un poquito más subjetivo, ¿ya? Si nosotros por si acaso consideraríamos tomar el factor de importancia, entonces digamos, de alguna manera podríamos decir, si para mí es más importante el autor, entonces realizo bajo un enfoque del autor. Pero si tal vez para mí no es tan importante el autor, es más importante la cita, entonces puedo realizar bajo un enfoque del texto. ¿Ya? Entonces es subjetivo. ¿Ya? ¿Cuándo es importante para mí el autor? Podríamos considerar en esos casos, por ejemplo, cuando es un autor muy destacado, tal vez es cuando es un autor muy sobresaliente, un especialista en el área. Entonces, si esas son las consideraciones, entonces puedo realizar bajo un enfoque del autor, ¿ya? Pero si por el contrario, ya tal vez no es tan conocido el autor o tal vez no sobresale el autor, entonces puedo realizar bajo un enfoque del texto, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones. Depende de cada uno de nosotros cuál puedo llegar a utilizar, ¿ya? Pero también ahí deben de considerar también la redacción que están utilizando, ¿ya? Así sea una cita directa o textual
menor a 40 palabras, deben de considerar si va a ser bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto, ¿ya? Si es una cita directa o textual mayor a 40 palabras, lo mismo. Ustedes deben de determinar si va a ser bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto, ¿ya? Ahora, si es una cita parafraseada, nuevamente, no se realiza el conteo de palabras, ¿ya? Puede ser bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto. Ustedes determinan cuál, ¿ya? Pero tal vez también ahí podemos aumentar una característica más, ¿ya? Si es bajo un enfoque del autor, el autor o los datos del autor siempre van al inicio de la cita, ¿ya? Al inicio de la cita. Si es bajo un enfoque del texto, los datos del autor van al final de la cita, ¿ya? Igual aquí, ¿no? Si es una cita directa, ¿ya? Menor a 40 palabras. Si es bajo un enfoque del autor, entonces el autor va al inicio de la cita, ¿ya? Si es una cita directa menor a 40 palabras bajo un enfoque del texto, el autor va al finalizar la cita, ¿ya? Lo mismo aquí cuando es mayor a 40 palabras, ¿ya? Hasta ahí se está entendiendo, tal vez hay alguna duda hasta aquí, tal vez, una consulta. ¿Estamos bien? Ya, listo, gracias por la confirmación. Ya, bueno, ¿qué más podemos considerar aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Es algo, es muy importante por si acaso realizar las citas y las referencias para evitar siempre llegar a lo que es el plagio, ¿ya? ¿Qué es el plagio? Se diría, ¿no? Es evitar, o tal vez de alguna manera es no dar el crédito necesario a los autores originales que han aportado al conocimiento, se podría decir, ¿no? Si nosotros no estamos dando, no estamos realizando una cita o una referencia, estaríamos de alguna manera dando a conocer tal vez que nosotros somos los autores de esa que nosotros somos los autores, ¿ya? De esa información, ¿no? Entonces estaríamos de alguna manera plagiando, ¿no? Los datos, la información de lo que ha sido escrito por otro autor, ¿no? Tal vez el plagio prácticamente en su definición es el acto de presentar palabras, ideas, imágenes de otros autores como si fueran propias, ¿ya? Entonces, de alguna manera ahí estamos negando, ¿no? Lo que es el contenido del crédito que se les debe a los otros autores, ¿no? Entonces, por eso debemos de evitar siempre ya realizar lo que es el plagio, ¿ya? Y más aún todavía en sus documentos. Ya en la actualidad ya hay muchos programas que ya se encargan de detectar, por ejemplo, el nivel de plagio de sus programas, de los trabajos que presentan, ¿verdad? De los trabajos que presentan, ¿no? Con solamente es con inteligencia artificial y instantáneamente les muestran cuál nivel de plagio tienen sus documentos, ¿no? Entonces, para evitar eso, sí o sí ya en la actualidad se requiere lo que es la correcta cita y el correcta referenciación, ¿ya? Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto. Sí, ese es el problema que a veces, muchas veces se comete el error de copiar y copiar directamente sin colocar, por ejemplo, los datos del autor, el apellido, el tipo de libro, la ciudad, el número de página principalmente. ¿Ya? Algo más que podemos ver aquí, obviamente sí, por favor, siempre traten de evitar el plagio y sí, citen de la manera correcta y adecuada y referencien también. ¿Ya? Algo aquí que puedo aclarar es cuando es una cita directa o textual, los datos que nosotros requerimos, por si acaso, es el apellido, ¿ya? Y el año, ¿ya? Sí o sí. Y también necesitamos lo que es el número de página, ¿ya? Cuando es una cita parafraseada, lo que requerimos es lo que es el apellido del autor y el año de publicación, ¿ya? Cuando es una cita parafraseada, por si acaso, no se requiere el número de página, ¿ya? Ahora, vámonos siendo un poquito más específicos. Cuando es una cita directa o textual menor a 40 palabras, debemos de considerar los siguientes aspectos. Siempre se debe de colocar comillas al inicio y al finalizar la cita,
¿ya? Los datos pueden ser al inicio o al final, pero sí o sí debemos de colocar lo que es el apellido del autor, ¿ya? Y luego el año de publicación del texto, ¿ya? Y luego el número de página, ¿ya? Siempre se requiere eso cuando es una cita menor a 40 palabras, ya sea bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto, ¿ya? Ahora, cuando es una cita mayor a 40 palabras, debemos de considerar los siguientes aspectos. Ya no es lo mismo al caso de cuando es menor a 40 palabras. Cuando es mayor a 40 palabras, debemos de considerar que la cita que estamos extrayendo se encuentra en un párrafo aparte, ¿ya? Que tenga sangría de párrafo, ¿ya? Y que también el tamaño de la letra ya sea un número menos a todo el documento, ¿ya? Ahorita vamos a ver los ejemplos más prácticos, ¿ya? Cuando es una cita parafraseada, ya sea bajo un enfoque del autor o bajo un enfoque del texto, requerimos los datos solamente de lo que es el apellido y el año, ¿ya? Entonces, ahora pasaremos a lo que son los ejemplos. Denme un segundito, por favor. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Por favor, me confirman. Espero que sí. Ya. Bueno, entonces aquí en el siguiente documento nosotros tenemos los 6 casos, ¿ya? Que ahorita vamos a empezar a desarrollarlos, ¿ya? Como les decía, tenemos 6 casos. Iniciaremos con el primero, que es una cita, ¿ya? Es una cita directa menor a 40 palabras, ¿no? Ese es el primer caso. Y este podemos realizarlo bajo énfasis en el texto o bajo énfasis en el autor, o no, o tal vez no, bajo un enfoque del texto o bajo un enfoque del autor, ¿no? Entonces, también ya les he explicado lo que sería la diferencia de lo que es si realizo bajo un enfoque del texto o bajo un enfoque del autor, ¿no? En este caso veremos el primer ejemplo que dice aquí. Bajo un enfoque del texto, ¿no? Bajo un enfoque o énfasis en el texto, ¿no? Cuando es menor, pues acaso, cuando es una cita directa menor a 40 palabras, sí o sí nosotros debemos de utilizar comillas al inicio y al finalizar la cita, ¿ya? Al inicio y al finalizar la cita es necesario que se coloquen comillas, ¿ya? Como en este caso un segundito, por favor, como en este caso es bajo un enfoque del texto, los datos del autor deben de ir al finalizar la cita, ¿ya? Como aquí, miren, hemos colocado comillas al inicio y al finalizar estamos colocando los datos, dice, ¿no? Debemos de colocar el dato del apellido, que en este caso es Kaku, luego, coma, el año de publicación del texto y luego el número de página, sí o sí, ¿ya? Cesamos paréntesis y debemos de colocar un punto, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando es una cita directa menor a 40 palabras bajo un enfoque del texto, debemos de iniciar con comillas al inicio y al final, y como es bajo un enfoque del texto, al finalizar la cita colocamos los datos del autor entre paréntesis. Iniciamos con el apellido, luego el año y luego el número de página, ¿ya? Luego tenemos el segundo caso, ¿no? Cuando es una cita menor a 40 palabras, pero en este caso bajo un enfoque del autor. Para lo cual nosotros, como es bajo un enfoque del autor, debemos de colocar los datos del autor a un inicio, ¿ya? Iniciamos colocando el apellido, que sería Kaku, ¿ya? Luego, entre paréntesis, colocamos el año de publicación del texto, que sería la gestión 2009, y luego podemos o no podemos colocar esta palabra que dice de enlace, que es afirma, ¿no? O puede ser también expresa, define o según, ¿no? Podemos ver también aquí, ¿no? Pero pueden o no directamente colocar dos puntos después de lo que es el paréntesis, ¿ya? Como es una cita menor a 40 palabras, sí o sí debemos de colocar comillas igual al inicio y al final, ¿ya? Y como es una cita, nuevamente, cita directa, debemos de colocar sí o sí el número de página, ¿ya? Cuando es una cita directa, no se olviden, deben de colocar siempre el número de página, ¿ya? No se olviden, por favor, de eso, el número de página siempre, ¿ya? Hasta ahora hemos visto los dos primeros casos, ¿ya? Pasaremos al tercer caso.
En este caso es una cita directa, menor a 40, digo, mayor a 40 palabras, ¿ya? Bajo un enfoque del texto o bajo un enfoque del autor, ¿no? Si iniciamos bajo un enfoque del texto, entonces debemos de realizar lo siguiente, ¿no? Que tiene que estar en un párrafo aparte, ya cuando es mayor a 40 palabras, tiene que estar en un párrafo aparte, ¿ya? Tiene que tener sangría de párrafo, como pueden observar aquí, no inicia al mismo nivel que el anterior párrafo, ¿no? Entonces sí o sí tiene que tener sangría de párrafo con un tamaño de 1,57 centímetros. ¿Y qué más? Que el tamaño de esta letra, por si acaso, de este párrafo, de esta cita, mayor a 40 palabras, tiene que ser uno menor a todo el documento. Si en el documento estamos utilizando Arial 12, entonces esta cita mayor a 40 palabras tiene que ser Arial 11, ¿ya? En cuanto a los datos que nosotros requerimos, como en este caso es bajo un enfoque del texto, entonces al finalizar la cita debemos de colocar el punto, luego abrir paréntesis y colocar el apellido del autor, Kaku, coma, el año de publicación del texto y luego el número de página, ¿ya? Nuevamente, sí o sí es necesario que coloquen el número de página cuando es una cita directa, ya sea menor a 40 palabras o en este caso mayor a 40 palabras, ¿ya? Ahora, seguimos con el segundo caso de una cita mayor a 40 palabras bajo un enfoque del autor en este caso, ¿no? Como les decía, igual que el anterior caso, como cuando es mayor a 40 palabras debemos de considerar tres aspectos, ¿ya? Lo primero, que se encuentre la cita en un párrafo aparte, ¿ya? Lo siguiente, que tenga sangría de párrafo. Miren, aquí tiene sangría de párrafo y que también ya tenga sangría de párrafo. Miren, aquí tiene sangría de párrafo, ¿ya? Y luego también que el tamaño de la letra sea uno menor a todo el documento, ¿ya? A todo el documento, ¿ya? ¿Qué más? Sí o sí, como en este caso es bajo un enfoque del autor, los datos del autor coloco al inicio, ¿no? El apellido del autor, luego entre paréntesis coloco el año de publicación del texto o publicación del libro, que es en la gestión 2019, ¿no? Puedo o no puedo utilizar lo que es esta palabra afirma, ¿no? Y al finalizar siempre la cita debemos de colocar el número de página. Ya eso no se olviden, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora vámonos a los últimos 6 casos. Ya después de eso ya podemos pasar directamente a lo que son sus preguntas, ¿no? O tal vez tienen algunas consultas y demás con respecto a lo que son las normas APA séptima edición, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos otro ejemplo que em, en este caso ya tenemos los dos ejemplos de lo que son las citas parafraseadas, ¿verdad? Y recapitulando un poco, es cuando nosotros extraemos la información y la plasmamos en nuestro documento con nuestras propias palabras, ¿no? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ya, entonces haremos una cita parafraseada principalmente bajo un enfoque del texto, ¿ya? Como pueden observar en este ejemplo, la cita va desde aquí, ¿no? Ves todos esta cita, ¿no? Tenemos el cita y aquí está finalizando. Por si acaso, inicia la cita en donde se requerimos, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, no está iniciando con mayúsculas, no está en un párrafo aparte, no, ¿no? Directamente en su redacción está colocando lo que ha entendido de este autor, ¿no? Como es bajo un enfoque del texto, entonces al finalizar está colocando los datos del autor, ¿no? Está colocando el apellido, coma, el año de publicación del texto, ¿no? Entre paréntesis y punto, ¿no? No es complicado, en donde requerimos, en donde nos diga la redacción que estamos realizando, debemos de colocar el autor, ¿no? Debemos de colocar entre paréntesis solamente el apellido y el año de publicación del texto, ¿ya? Cuando es una cita parafraseada, no es necesario, por si acaso, colocar el número de página, no es necesario que se encuentre en comillas, no es necesario que esté en un párrafo aparte y demás, ¿no? Directamente en la redacción, nosotros, si hemos utilizado información de
otro autor, entonces debemos de aclararlo, ¿ya? Entonces colocando entre paréntesis el apellido y el año de publicación del texto, ¿ya? Luego tendríamos el otro ejemplo, ¿no? Como aquí podemos observar, ¿ya? En este caso tendríamos, ya en este caso tendríamos una cita parafraseada bajo un enfoque del autor, ¿no? Si es una cita parafraseada, nuevamente es lo que entendemos de la idea, un párrafo o concepto de otro autor, ¿ya? Entonces, como es bajo un enfoque del autor, los datos del autor debo de colocar al inicio, siempre, ¿ya? Como aquí, colocamos el apellido del autor, luego entre paréntesis el año de publicación del texto y de seguido ya lo que hemos entendido, ¿no? Y es más, es directo, empieza sin la necesidad de iniciar con mayúscula, ¿ya? La redacción nos refiere que las cosas nos afecten, ¿no? Entonces, como pueden observar, esta cita parafraseada es un poquito ya más fácil, no requiere la utilización de, o de colocar el número de página y demás, ¿no? O que esté en un párrafo aparte y demás, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos visto lo que son los 6 casos, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna duda y demás. Siempre se debe de realizar la cita, ¿ya? En las citas parafraseadas siempre debemos de citar en las parafraseadas, ¿ya? Porque si no estamos citando, ¿ya? Estaríamos tal vez generando juicios de valor, ¿ya? O tal vez dando opiniones sin sustento, ¿ya? ¿Por qué es importante las normas APA? Principalmente nos va a servir para nos va a servir, lo primero, para reconocer el trabajo que han realizado distintos autores y su aporte al conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconocemos su trabajo? Dando a conocer el apellido del autor, el año de publicación del texto, la ciudad en donde ha publicado, entre otros datos más, ¿no? Para eso nos sirve y también nos va a servir las normas APA para justificar en algunos lugares nuestro documento, pero principalmente para fundamentar nuestra investigación, ¿no? De alguna manera, si nosotros citamos y referenciamos de manera adecuada, estamos dando a conocer que no nos hemos inventado nada, que estamos investigando, que hemos realizado un proceso de investigación, que no nos hemos, de alguna manera, como de juicios, no hemos realizado opiniones sin sustento y demás, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las normas APA. ¿Ya? Entonces aquí igualmente tenemos lo que son unas citas, como les decía, ¿no? Una cita directa debe de ser fiel y transcribir palabra por palabra de otro autor, ¿no? ¿Qué más? Una cita parafraseada es cuando se toma una idea, nosotros las resumimos, ¿no? Ahorita hemos visto eso, ¿no? Pasaremos algo más de ver lo que son las referencias y ya después de eso ya pueden realizar sus preguntas, ¿ya? Este detalle se refleja en la bibliografía. Sí o sí debemos sí o sí sí o sí las citas tienen que estar relacionadas con lo que es la bibliografía, ¿ya? Sí o sí, tienen que estar relacionadas. No podemos citar en el documento y que no esté en la parte de bibliografía, ¿ya? Sí o sí tienen que estar relacionadas. Ya, en las referencias, por si acaso, debemos de considerar siempre los siguientes aspectos, ¿ya? Lo primero, la identificación del autor. Referencias antes. Referencias es igual a bibliografía, ¿ya? En la bibliografía nosotros debemos de considerar la identificación del autor, quién es el autor, luego la temporalidad, cuándo se ha publicado, luego el título del documento, ¿ya? Y luego la ubicación del documento, que puede ser una ciudad, una ciudad, Santiago, Chile, Quito, La Paz y demás, ¿no? Aunque ya la ubicación en la actualidad no es necesario. Pueden o no pueden colocar, ¿no? De acuerdo a normas APA séptima edición, la ubicación ya depende de ustedes, ¿no? Y luego la editorial. La editorial es importante. Los que debemos de colocar sí o sí en la referencia es identificación del autor, la temporalidad, el título del documento y la editorial, ¿ya? La ubicación ya depende de cada uno de ustedes si colocan la ubicación o no.
¿Ya? Aquí tenemos unos ejemplos, por si acaso. Miren, aquí tenemos con un solo autor, en la cual nosotros debemos de colocar el apellido del autor, coma, la inicial de su primer nombre, ¿no? En este caso tendríamos lo que es la identificación del autor, ¿no? Luego, temporalidad, ¿en qué año, no? Entre paréntesis debemos de colocar la gestión, ¿no? Y luego el título del documento, los objetos de la pasión, ¿no? Y luego, en este caso, la ubicación, Buenos Aires, y por último, lo que es la editorial, ¿no? Tres H's, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no? Por el momento aquí también muestra, de acuerdo a norma ZAPA séptima edición, nos dice, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tiene que tener nuestra referencia, nuestra bibliografía? Es lo siguiente, ¿ya? Debemos de colocar la información del autor, luego la fecha en qué año se ha publicado, el título del documento que tiene que estar en cursiva y por último el fuente o la editorial, ¿ya? Cuando estamos nosotros realizando la referencia en la bibliografía, debemos de considerar, pues si acaso, una sangría francesa, ¿ya? Una sangría francesa se caracteriza porque la primera línea no tiene este espacio. A partir de la segunda línea tiene que tener un espacio de 1,27 centímetros o pulgada o media pulgada, ¿no? Eso. Bueno, he tratado de resumir todo lo que serían normas APA. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo que son las normas APA para que les pueda aclarar. Ingeniero, buenas noches. Buenas Muy noches. buenas noches, dime en qué te puedo ayudar. Una consulta. ¿Cómo tengo que citar una cita de citas? Me interesa, por ejemplo, un párrafo que ha citado un autor, pero que ese autor ha sido citado también en ese mismo texto, o sea, cita de citas. Ya, el caso de una cita, por si acaso, es un caso especial, ¿ya? ¿Cuándo se da el caso de una cita de una cita? Es cuando nosotros no podemos encontrar al autor a ese libro, ni físico ni de manera virtual. En ese caso debemos de aplicar cita de una cita, ¿ya? Dame un segundito, ahorita lo tengo el ejemplo para que se entienda, ¿ya? Dame un segundito. Bueno, como te estaba explicando, ¿ya? ¿En qué casos? Es un caso especial, por si acaso, cuando nosotros vamos a utilizar lo que es una cita de una cita. Sí o sí es cuando nosotros no podemos encontrar ese documento ni de manera virtual ni de manera física, ¿ya? Entonces, por lo cual nosotros estamos citando a un autor previo a nosotros que tal vez ha tenido la oportunidad de obtener ese libro y citar directamente del autor, ¿no? En lo posible traten siempre de buscar el libro original o el autor original, o sea, el documento, ¿ya? El documento principal, ¿ya? En lo posible. En casos extremos, vayan siempre a un autor anterior a nosotros que tal vez haya citado, ¿ya? Ese autor principal, ¿no? ¿Cómo tendríamos que citar? De la siguiente manera, ¿ya? Debemos de colocar al autor principal, al autor en este caso, original, ¿ya? El autor original del texto, en este caso es Sócrates, y luego entre paréntesis debemos de colocar citado por fuente. En este caso, citado por quién, por ese autor que ha tenido o ese autor previo a nosotros, ¿ya? Entonces, citado por ese autor previo a nosotros, en este caso citado por puente, luego colocamos coma y luego colocamos el año de publicación de cuándo ha citado puente, ¿ya? O ese autor previo a nosotros. En este caso, por si acaso, no se coloca lo que es el número de página. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al documento original, ¿ya?
Ahora, también muchas veces para evitar buscar el libro original. A veces los tesistas que he tenido es cuando van a las tesis y van directamente al marco teórico, ¿verdad? Y quieren directamente citar del marco teórico. ¿Ya? Entonces, en esa parte no es conveniente, ¿no? Yo les recomiendo siempre, o perdón, en ese caso quieren citar de ese mismo marco teórico que tienen los datos de un libro anterior, ¿no? Entonces, en ese caso no tendrían por qué citar, ¿no? Directamente de su marco teórico, ¿no? O hacer una cita de una cita de ese marco teórico, cuando los autores originales o el libro original lo podemos obtener, ¿no? Entonces, nuevamente, cita de una cita es un caso especial, ¿ya? Y la debemos de citar de la siguiente manera, ¿no? Sócrates y luego entre paréntesis colocar citado por ese autor previo a nosotros y luego coma y el año de publicación de cuándo ha citado ese autor, ¿ya? ¿Está Gracias, bien? Inge. Sí, ¿Ya? gracias, Inge. Listo. Aprovechando, Inge, ¿qué pasaría si tuviera, no sé si ahí arriba también está, tuviera varios autores? Por ejemplo, hay algunos artículos científicos donde hay tres, cuatro, cinco, seis autores. Ya. En ese caso debemos de obtener, de realizar, citar de esta manera, ¿ya? Este por si acaso es cuando tenemos dos autores. Este solamente funciona, lo que estoy marcando ahorita, es cuando dos autores, ¿ya? Cuando es tres o más autores, debemos de citar de esta manera. Ya aquí está el ejemplo. Debemos de abrir paréntesis y colocar al primer autor, su apellido del primer autor. ¿Ya? Luego nosotros debemos de colocar lo que es las palabras et al punto. ¿Qué significa et al punto? Significa y otros o y colaboradores, ¿ya? Entonces, colocando et al punto, nosotros nos estamos evitando colocar los otros 19 autores, los otros 30 autores, inclusive hay artículos, hay libros, artículos científicos principalmente que tienen inclusive más de 50 autores, ¿no? Entonces, para evitar estar citando a todos esos, debemos de colocar et al punto, ¿ya? Coma, el año de publicación de ese libro, coma y el número de página en el caso de que sea una cita directa, ¿ya? En el caso de que sea una cita parafraseada, solamente hasta la gestión, ¿no? Hasta el 2024 en este caso, ¿ya? Entonces aquí también tenemos los dos, cuando es dos autores, cuando es tres o más autores, cuando es un autor corporativo, también vamos a tener en algunos casos algunos libros, ¿ya? Que no tienen autor o están de manera anónima, ¿ya? Entonces en ese caso, en vez de colocar el apellido, debemos de colocar anónimo, coma, el año de publicación, ¿no? Coma, si es una cita directa, colocar el número de página, ¿no? Te paso este corporativo, más aclararé, ¿ya? Autor corporativo, por si acaso, es cuando citamos de una empresa pública, privada o de una institución, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos citar, ¿no? Cuando es una empresa, por ejemplo, puede ser la UNSA, puede ser la policía, puede ser la gobernación, en este caso tenemos lo que es el INE, ¿no? ¿Ya? Lo primero que debemos de realizar cuando es un autor corporativo es abrir paréntesis y luego colocar ya el nombre de la institución, pero sí o sí tiene que estar abreviado, ¿ya? Sí o sí. Luego, coma, el año de publicación de ese libro, de ese artículo y demás, y luego el número de página en el caso de que sea una cita directa, ¿ya? Si es una cita parafraseada, solamente hasta la gestión, ¿no? Listo. ¿Se entiende hasta ahí? Ujú. Ya. Una consulta Sí, más, tal vez. se entiende. ¿Qué pasaría por una mala suerte, Inge? Mi cita, mi párrafo, por ejemplo, está en dos páginas, es decir, en seis y siete, la mitad está en la primera y el otro está en la otra página. ¿Qué haría? ¿Tendría que poner las páginas seis y siete? Es lo recomendable poner las páginas 6 5-6, ¿no? Pero algo que tengo que explicarles es, las normas APA no es conveniente siempre extraer, por ejemplo, párrafos enteros o de alguna manera hojas enteras, ¿no? Muchas veces he visto que en las tesis que he revisado de mis tesistas es que
Cuando dice mayor a 40 palabras, no quiere decir copiar una página entera o dos páginas enteras, ¿ya? Como les estaba explicando en un inicio, cuando nosotros les dice mayor a 40 palabras, siempre busquen conceptos completos o párrafos completos o ideas completas, ¿no? No, no realicen la copia completa de una hoja entera o dos hojas enteras, ¿ya? Para evitar también ese problema de que tengamos una cita partida en dos, ¿no? Ya, sí, para evitar, debemos de colocar por si acaso el página guión, si es página 5 guión 6, para especificar exactamente en qué página está la cita mayor a 40 palabras en este caso, ¿no? Gracias, Inge. Ya, en lo posible siempre Ingeniero, traten de sacar, extraer conceptos, ideas o párrafos. No realicen la copia entera o la copia entera de páginas enteras. Muchas veces en derecho vi que un tesista hizo la copia de todo, de todos los artículos de la Constitución y no está bien así, ¿no? Tendría que extraer una parte y tal vez tratar de explicarlo un poco, extraer otra parte y demás, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra sí, consulta? ingeniero, buenas noches, va a disculpar. Dime, ¿en Ingeniero, qué te la ayudo? verdad que yo estoy realizando una tesis, bueno, ¿Ya? y en realidad también va algunos, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? La justificación teórica. Estoy insertando lo que es la parte de algunos artículos, por ejemplo, de algunos decretos, ¿ya? ¿Ya? Y necesariamente necesito ese artículo. Ahora, ¿cómo lo pondría, digamos, ahí como referencia de autor? Porque corporativo lo he entendido, la INE, la OMSA, pero en los decretos de las leyes, reglamentos, decretos supremos, ¿cómo se insertaría esa parte? La verdad, Lice. El Constitución Política del Estado, por ejemplo, CPE-2012, puedes poner por si acaso. Eso es lo que se coloca, ¿no? Digamos, si estás utilizando la Constitución, CPE, guión, coma, y luego viene lo que es el 2007, ¿es verdad? Que se ha promulgado Sí. directamente, ¿no? Constitución Política del Estado, guión 2007. Y los Porque no decretos podríamos supremos, colocar Bolivia. ¿Qué? claro, por ejemplo, la ley 3, la ley 977, digamos, Lice. Ley, lo mismo, ley 9797, no sé, 97, coma, y el año de publicación del libro, ¿no? Y si Ah, ya, estás, ya. si estás citando, por si acaso, tienes que colocar el número de página, ¿ya? Pero si estás parafraseando, Artículo solamente hasta el año, ¿ya? hasta Porque el muchas año. veces quieren colocar aquí Bolivia o tal vez, o cámara pero no, lo correcto sería colocar la ley y luego el año, Está bien, ¿ya? gracias. Lice. Listo. ¿Alguna consulta más, tal vez? Inge, una consulta. Sí, Dime, Adelante, dime. perdón. bueno, yo primero, perdón, lo siento, buenas noches. Una consulta, y cuando en el fundamento teórico se aborda conceptos puntuales de las normas bolivianas, ISO, por ejemplo, para citar, es necesario poner la NB, la numeración y el año. ¿Es correcto? Y debe ponerse entre paréntesis en cada concepto que se esté utilizando o se puede usar, digamos, por página para no andar repitiendo. Mm, no te entendí muy bien tu caso. Cuando quieres citar o directamente, tengo un ejemplo, a ver, te voy a dar un segundito. Tengo un ejemplo aquí que tal vez estás refiriéndote a eso.
Se ve mi pantalla, ¿verdad? Por favor, ¿me confirman? Sí, se Ya, ve. esto sería más o menos lo que tú me estarías diciendo. Así te entiendo. No, perdón un segundito. Ahora No, sí. yo me refiero, a ver, Ya, en este caso, por ejemplo, es cuando nosotros estamos parafraseando de distintos autores y luego generalmente estamos colocando al autor en donde requerimos, ¿no? Ahí estoy, mira, por ejemplo, ¿no? Esta primera idea, a ver un segundito. Esta primera idea, miren, está sacando y nos muestra que es sacado de aquí, te dice. Y luego te dice, otra idea es sacado de aquí, te explica. Y luego te dice más ideas y luego te dice también es sacado de aquí. ¿Me estoy entendiendo así o no? bueno, no, yo me refería puntualmente a conceptos que tenemos que copiar para el fundamento teórico. Ah, Por ya, decir, entonces, si estamos hablando de la implementación de una norma boliviana ISO 45000, por ejemplo, ¿no? ya, Tenemos que poner conceptos de lo que es incidente, peligro, riesgo, ¿no? Y son conceptos que ya vienen establecidos en la norma. Entonces, yo en cada concepto debo utilizar el tema de los paréntesis y ir repitiendo en cada concepto sí, NB, ISO 45, año 2000 y tantos. ¿Así está bien? sí Eso tienes quería que ir. consultar. Sí, lo correcto es que sí o sí coloques el número de página. Obviamente no vas a copiar, no ves, sí o sí. Según la ISO 2019, en abajo pones, ¿no? Especifica y colocas. Obviamente no tienes que hacerlo juntos. Por eso tenemos distintos casos, ¿no? De alguno, digamos, vas a extraer una idea. De otro, tal vez vas a extraer un párrafo, ¿no? Entonces tienes que especificar el autor. Sí o sí debes de colocar el autor, ya sea bajo un enfoque del texto o un enfoque del autor y especificar de qué páginas estás extrayendo, sí o sí. Sí, entiendo eso. Lo que pasa es que cuando uno revisa una norma boliviana, los Sí, conceptos son bien concretos, o sea, no se puede variar, ¿no es cierto? Entonces, sí, en la misma página me viene los conceptos que había mencionado anteriormente, ¿no? Incidente, riesgo y demás. Entonces, página 7, página 7, página 7. Entonces, debo poner en cada concepto que vaya copiando, porque estoy hablando de un marco teórico, no estoy sí, parafraseando, directamente estoy copiando el sí, concepto. Entonces, debo ir sí o sí, repitiendo en cada concepto. sí, Eso sí, quería consultar. tienes que ir colocando el número de página para cada. Eso es lo que sucede igual en lo que es en constitución política del Estado o en normativas de derecho. Muchas veces colocan obviamente no hacen la copia entera, ¿verdad? De toda la normativa, ¿verdad? Extraen tal artículo y colocan el de según constitución política y el número de página, ¿no? Luego tal vez extraen otro autor igual, según Constitución Política, y después colocan el número de página. ¿Ya? Sí, porque no es copiar, por si acaso. Todo el hizo, es los conceptos que nosotros requerimos. ¿Ya? Y debemos de colocar sí o sí el número de página. Ok, muchas gracias. Ya. Ahí tal vez para que no se note tan redundante o tal vez no se note mucho la redacción, ¿no? Que es copia, lo puedes ver, ¿no? Un poquito, tal vez intercalar, ¿no? Un párrafo tal vez va a colocarlo bajo un enfoque del autor o el otro párrafo bajo un enfoque del texto y ahí viendo, ¿no? Tal vez acomodando un poquito cómo lo podemos redactar el documento, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna duda, tal vez? Inge, Dime, dime. por ejemplo, dentro de la estructura de una tesis, ¿Ya? tenemos, ¿no?, los antecedentes, tenemos la situación problemática y tenemos el marco teórico desde el punto de vista positivista. La pregunta, Inge, usted que está metido en esto, yo puedo citar el mismo autor en el antecedente
puedo citarlo en mi situación problemática y mi marco teórico, puedo citar al mismo autor porque, por ejemplo, en los antecedentes vemos, ¿no? Los resultados, o sea, tratamos de llevar el resumen. Sí. En cambio, en la situación problemática presentamos, ¿no? El problema que también ha habido, ya sea a nivel mundial, internacional, local, y también citamos algunos conceptos dentro de lo que es el marco teórico. ¿Lo puedo citar en los tres lugares? Sí, no hay ningún problema, tampoco hay una restricción en cuanto a eso. Tú tienes que citar en donde requieres, en donde has extraído esa información, esa idea y demás, ¿ya? No va a haber ningún problema si tú vas a citar al mismo autor en antecedentes, en situación problemática, en marco teórico y demás. No va a haber ningún problema. Ya, Inge. Y una consulta más. En algunas Sí. instituciones donde se haya cursado ya sea la maestría o el doctorado, solicitan bibliografía de 35 autores. ¿Cómo tengo que contarlos? O sea, tiene que ser diferentes autores. Por ejemplo, ahí si yo estoy citando en antecedentes, en el marco teórico, ese sería un solo autor, ¿no ve? O tendría Sí, que contar también como si fueran varios autores. no, si te han pedido 30 autores, son 30 autores diferentes de 30 diferentes libros. Mm, Sí, pero tienes pueden 30. estar citados en diferentes lugares. Puede ser, por Sí, ejemplo, que esté citado en antecedentes, el marco teórico, en la metodología de investigación. O sea, todo eso suma. no, es decir, la cantidad de veces que tú cites a ese autor no va a aumentar las referencias que te han pedido. Te dicen, ¿no ve? Tienes que hacer, digamos, 35 autores, te han dicho, ¿no? 35 Correcto, referencias bibliográficas, te han dicho, ¿no? exacto. Las 35 referencias bibliográficas no están en relación a la cantidad de veces que tú cites a un autor. ¿Ya? Entonces, así cites a un autor unas 20 veces, a un mismo autor 20 veces, tu referencia sigue, va a ser uno. ¿Y ¿Ya? en qué Entonces, lugar, Inge, lo cuentan ellos? Cuando ya sacamos la bibliografía. sí, en la bibliografía te van a hacer el conteo. Y ahí también van a revisar. Por ejemplo, se van a ir a la final, te va a decir, a ver, muéstrame en dónde has citado a tal autor, te van a decir. Correcto. Entonces, tú también tienes que ir a buscar en qué página. Por eso también tienes que saber en qué página está y demás. Tienes que tener configurado bien lo que es tus citas con lo que tus referencias tienen que estar a la par. Cosa de que, digamos, tú apretes en la cita y que te lleve también directamente a la fuente. Muy bien, Inge. ¿Qué pasaría? Me ha sucedido, por ejemplo, con que he hecho una cita, pero lo han cerrado ese link, por ejemplo, esa URL. En ese Es, caso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que corregir, ¿no? sí, tendrías que corregir o en lo posible, si es que es un documento PDF, descargarlo o copiarlo otra vez, hacer todo lo posible para que no se pierda. Pero si has citado, no creo que, no, tenlo nomás si es para maestría o para doctorado, tienes que tener sí o sí el documento. No hay ninguna manera, has intentado de recuperar, porque a veces los documentos que están en el internet, a veces están disponibles, pero a veces también se cierran. Sí, Ah, me ocurrió eso, le cuento. sí, ese es el problema. Muchas veces no es no hay que confiarse, porque a veces se pierde y te aparece página no encontrada. En lo posible, trata de descargarlo siempre o sacarle script o tal vez copiar las letras, aunque sea los datos de ese libro o de ese artículo a un Word, por ejemplo, ¿no? Con el objetivo también que tengas los datos, ¿no? Los datos del artículo más que todo. Correcto. Tratando en lo posible de descargarlo. Gracias, Inge. Y otra Listo. consultita más. Dime, Estoy dime. trabajando, por ejemplo, hay ¿no? En Word hay una opción donde se le dicta al Word y empieza a escribir. ¿Eso se detecta como plagio?
¿Cómo, Hay cómo, una cómo? opción, ¿no ve? De voz, o sea, se le dicta al Word y empieza a escribir el Word. O sea, no necesitamos utilizar el teclado. Entonces, eso se puede detectar, puede ser como un plagio, No, no, ningún, ¿no? no, ningún, no, no, ninguno, porque solamente es la manera en que estás redactando, ¿no? Exacto, Pero sí, pero si en esas, pero si estás redactando y no citas, ahí es plagio. correcto. Sí, era más porque para no estar tecleando, entonces le dicto, ¿no? O sea, y el Word va escribiendo y lo voy corrigiendo, ¿no? Porque no me da la mayúscula, punto aparte no me da, pero lo voy corrigiendo. Entonces yo pensé que podía ser plagio, ¿no? Porque copiar, agarrar el de un artículo científico, llevarlo directamente al Word, ya estamos llevando, ¿no? O sea, me van a detectar por ese lado. Entonces, Eh, también he pensado, dije, por ahí también va a ocurrir con que le he dictado al Word y me va a agarrar también ¿no? Entonces, no, no no, pasa nada, Inge. no, ninguna, no, no has de ningún problema. Obviamente, si tú estás dictándole, tienes que citar. En citar y referenciar es donde está el plagio. ¿Ya? Igual, algo también aclarando tal vez un punto ahí, si van a utilizar inteligencia artificial, revisen siempre de dónde ha sacado la información, ¿ya? Inteligencia artificial. También inteligencia artificial, hay páginas, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, ChatGPT, Perplexity, OpenAI y otros que sí te los redactan, pero también te los redactan de una manera muy mecánica, repiten palabras. Entonces, si van a utilizar algún tipo de estas herramientas, revisen siempre la redacción y también las citas y las referencias bibliográficas. ¿Ya? Gracias, Ya. Inge. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Inge, una consultita más, por favor. Dime, dime. Eh, me ha surgido nuevamente la duda. Esa bibliografía que se saca al final, no necesariamente tiene que estar relacionado, ¿no? Con el marco teórico, porque yo entendía a lo que comentaban que se cuenta solamente lo que está referenciado en el marco teórico, porque puede ser que en el marco teórico no pueda conseguir 35 textos, ¿no? Libros, tesis, artículos. Entonces, no necesariamente tiene que salir, ¿no? De ahí la bibliografía, puede ser de La, toda bib- la tesis, ¿no? Sí, y el Norma Zapa nos especifica que la bibliografía son todas las citas que estén en el documento, en todas las, perdón, todas las citas del documento. Eso es lo que es las referencias bibliográficas. Es decir, así tú hayas citado 10 autores en lo que es el perfil, y unos 20 autores en el marco teórico, en el marco institucional, otros 20 más, digamos, todos eso va a contar, de todo tu documento, no solamente del marco teórico, de todo el documento. Gracias, Inge. Uy, ya me han bajado un peso de ahí. Gracias. Listo, muchas gracias. Ya, no sé si tienen alguna consulta más. Tal vez, bueno, ya, tal vez, ¿será que nos podemos sacar pues será que pueden encender tal vez sus cámaras, tal vez para una fotografía grupal, así como para ¿cómo les puedo especificar? Como un recuerdo, ¿no? Tal vez se podría realizar, bueno, los que puedan, tal vez. Listo, muchas gracias, estimado Mauro. Por favor, si los que podrían, y tal vez así para sacarnos una foto. Muchas gracias, estimada Loida. Un gusto conocerla. Bueno, entonces con los que estamos presentes, una foto grupal. Bueno, muchas gracias. Ahora también, les voy a nuevamente entonces, por favor, entonces una foto. Listo, gracias por estar conectados.
Listo, muchas gracias. Eh, Ahora también les compartiré nuestras redes sociales de nuestra consultora, por favor, para que también, ya, segundito, por favor, les voy a compartir las redes sociales que nosotros tenemos, que nuestra consultora tiene, por favor. Bueno, les presento lo que es nuestra página de redes sociales, en este caso de Facebook. Les rogaría, por favor, si ustedes también pueden seguir también para estar al tanto de todos los cursos que nosotros ofrecemos. Nuestra página se llama Tesis Tutor, ¿ya? Y ahí nosotros colocamos todos nuestros talleres, ¿no? También nuestra página de TikTok, aquí tenemos, en la cual nosotros especificamos igual, ¿no? Los talleres que brindamos, eh, algunas, en este caso también algunos, eh, ¿cómo les puedo especificar? Algunas promociones y demás, ¿no? Si ustedes nos siguen tanto en Facebook y en TikTok, les vamos a llegar a hacer llegar algún descuento también, ¿ya? Igual en este momento les voy a enviar lo que son los enlaces para que ustedes también puedan ingresar. ¿Ya? Un segundito, por favor. Bueno, les acabo de enviar los links, los enlaces, para que ustedes también puedan ingresar y también si ustedes quieren optar por un descuento en los diferentes cursos que nosotros ofrecemos, pueden sacar un script y mostrando de una foto de lo que de lo que un script de lo que nos sigue y ya con eso pueden llegar a obtener su descuento, ¿no? Obviamente todo directamente a los números establecidos por la consultora, ¿no? O al número con lo cual ustedes han llegado a conectar para llegar a obtener o llegar a este webinar, ¿no? Tenemos distintos cursos, por si acaso, que tal vez les puede llegar a interesar también, ¿no? Ahorita también eso también les mostraré, ya con eso finalizaríamos el presente taller, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por si acaso, lo que es norma APA séptima edición, configuración Word y uso de Mendeley. Ahí, por si acaso, abarco casi todo formato. Les enseño cómo deben de armar y cómo deben de configurar sus documentos. Y además un programita que les va a ayudar mucho, que es Mendeley, ¿no? Que les ayuda principalmente a las citas y a las referencias. Mendeley es un programa gratuito que ya les ayuda en las citas, ¿no? Les evita el problema de estar colocando los datos del autor, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, evaluación financiera, Excel, tenemos contabilidad básica, Aymara, elaboración de ensayos con inteligencia artificial, artículos con inteligencia artificial y otros, ¿no? Entonces, les invito también que para que puedan ingresar, puedan tomar uno de estos cursos, ¿no? Bueno, ya para finalizar, agradecerles por su participación el día de hoy, ya, agradecerles por su participación y muchas gracias, espero haber concluido, espero haber cubierto de alguna manera tal vez
o cumplido con todas sus expectativas. Gracias por su tiempo y que tengan muy buen descanso. Muchas gracias. Hasta luego. Un Gracias, gusto. Inge. A usted muchísimas felicidades por sus Gracias. aniversarios. Gracias, Inge. Muchas Muchas gracias gracias, igualmente. muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Hasta luego.